Hola y bienvenidos a esta nueva exploración tecnológica desde nivel Epsilon. Hoy vamos a sumergirnos en un aspecto fundamental y cada vez más relevante del universo Kubernetes. ¿Cómo gestionamos el escalado de nuestras aplicaciones? Sabemos que Kubernetes es una maravilla orquestando contenedores, pero bueno, su mecanismo de escalado tradicional, el que se basa en métricas como CPU o memoria, a veces se queda un poco corto. ¿Qué pasa con esas aplicaciones cuyo trabajo no depende tanto de su propio consumo de recursos, sino de, digamos, factores externos? Pensemos en procesadores de eventos, colas de mensajes o tareas que se disparan solo bajo demanda. ¿Cómo podemos asegurar que escalen de forma eficiente y sobre todo económica? ¿Hay una manera más inteligente de hacerlo? Pues la respuesta es sí. Y hoy vamos a desgranar una herramienta open source muy potente diseñada precisamente para eso. KEDA. Kubernetes Event Driven Autoscaling. Para esta conversación nos basamos en un análisis detallado que publicamos en nuestro blog nivelepsilon.com, donde exploramos estos conceptos por escrito y, bueno, con más detalle técnico. Así que si estás gestionando clústeres de Kubernetes y buscas optimizar tus cargas de trabajo reactivas, pues quédate con nosotros. Efectivamente. La relevancia del escalado basado en eventos no hace más que crecer. Las arquitecturas modernas son cada vez más distribuidas, asíncronas, reactivas. Ya no basta solo con mirar hacia adentro de la aplicación, necesitamos que la infraestructura responda a lo que ocurre en el ecosistema que la rodea. Por eso, KEDA ha ganado tanta atracción, la verdad. Nuestro objetivo hoy es entender en profundidad qué es KEDA, cómo se integra en Kubernetes, cuáles son sus componentes clave y, lo más importante, qué beneficios tangibles puede aportar a quienes administran y desarrollan sobre esta plataforma. Genial. Pues empecemos por el principio, ¿no? KEDA, como decíamos, significa Kubernetes Event Driven Autoscaling. Es un componente open source, importante esto, incubado por la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Se instala en nuestro clúster de Kubernetes y permite definir reglas de escalado basadas en eventos externos en lugar de, o bueno, además de, las métricas internas de los pods. Aquí está la diferencia fundamental con el enfoque más clásico en Kubernetes, que es el HPA, el Horizontal Pod Autoscaler. El HPA estándar se fija principalmente en CPU y memoria. Si un deployment supera un umbral, pues el HPA añada más réplicas, más pods. Claro. KEDA, en cambio, actúa como un sensor conectado al mundo exterior, por así decirlo. Puede monitorizar, por ejemplo, la longitud de una cola en Azure, Service Bus, o en AWS SQS, Simple Queue Service, o RabbitMQ, o el número de mensajes en un topic de Kafka, métricas expuestas por Prometheus, Datadog, la aparición de archivos en un almacenamiento de blobs, o incluso métricas personalizadas que vengan de casi cualquier fuente imaginable, gracias a su extensibilidad. Basadas en su consumo de recursos. Pero el diseño original de Kubernetes estaba muy centrado en servicios que, en general, siempre tenían algo de carga o necesitaban estar disponibles. El HPA no contemplaba de forma nativa el escenario de escalar a 0 pods. Si una aplicación procesa mensajes de una cola y ésta se vacía por completo, ¿por qué mantener una instancia ahí consumiendo recursos, aunque sean mínimos pero constantes? Claro, no tiene sentido. Exacto. Desde una perspectiva de eficiencia y coste, lo ideal sería apagarla por completo hasta que llegue el siguiente mensaje. El HPA, por defecto, no baja de una réplica. Y aquí es donde KEDA entra en juego. Pero es vital recalcar algo, y esto es importante. KEDA no reemplaza al HPA, lo extiende y colabora con él. KEDA introduce esa capacidad de escalar desde 0 pods hasta 1 cuando aparece el primer evento relevante, y de volver a 0 cuando la fuente de eventos se calma. Una vez que haya al menos una réplica activa, KEDA puede, si se configura así, delegar en el HPA para que continúe escalando de 1 a n réplicas, ahora sí, basándose en métricas de recursos como CPU o memoria. Ah, o sea que trabajan juntos. ¿Sí? Sí, se integran perfectamente. KEDA se encarga del ciclo de vida, digamos, 0-1, y también del n-0, y el HPA, si hace falta, del ciclo 1 a n. Entiendo. Entonces, KEDA es como el interruptor principal, ¿no? Enciende o apaga la aplicación según las señales externas. Y luego el HPA puede actuar como el acelerador si la carga interna lo pide. Has mencionado que KEDA extiende Kubernetes. ¿Cómo lo hace?
técnicamente hablando? Pues Queda se instala en el clúster y añade principalmente dos componentes, un operator o controller si prefieres y un metrics adapter. El operator gestiona unos nuevos tipos de objetos que Queda define, los llamados Custom Resources o CRDs. Los más importantes son Scaled Object y Scaled Job. El Metrics Adapter, por su parte, expone las métricas de las fuentes de eventos externas, como la longitud de una cola, a través de la API de métricas de Kubernetes, de forma que el HPA pueda consumirlas si es necesario o que el propio Queda las use para decidir cuándo escalar de 0 a 1. Y, importante, todo esto está diseñado para ser muy ligero, lightweight. Sus propios componentes consumen una cantidad mínima de recursos del clúster, así que evitan introducir una sobrecarga significativa. Es un añadido útil, no un peso muerto. Vale, entonces la configuración se hace a través de esos Custom Resources, Scaled Object y Scaled Job. ¿Podemos profundizar un poquito en cómo funcionan y qué definen exactamente? Claro, estos CRD son la clave de la configuración de Queda. Totalmente. Un Scaled Object se asocia típicamente a un deployment o un stateful set o incluso a un custom resource propio que gestione pods. Dentro del Scaled Object defines principalmente tres cosas. Primero, la referencia al workload que quieres escalar, pues el nombre del deployment, por ejemplo. Segundo, los triggers. Aquí es donde especificas la fuente de eventos a monitorizar. Defines el tipo de scaler, por ejemplo, RabbitMQ, Kafka, Prometheus, y los metadatos necesarios para conectarse a esa fuente. La dirección del servidor, el nombre de la cola, credenciales, etc. Y el umbral que disparará el escalado. Por ejemplo, escalar si hay más de 5 mensajes en la cola. Y puedes definir múltiples triggers para el mismo workload, ¿eh? Ah, vale, puedes combinar varias fuentes. Exacto. Y tercero, los parámetros de escalado, como el número mínimo y máximo de réplicas, donde el mínimo puede ser 0, claro. También el periodo de cooldown para evitar escalados y desescalados demasiado rápidos, el famoso flapping. Y si se debe pasar el control al HPA una vez que haya al menos una réplica. Entendido. Esencialmente, el Scaled Object es como el contrato que le dice a Queda, oye, vigila esta fuente de eventos y si pasa esto, escala este deployment de esta manera. Y mencionaste Scaled Job también. ¿Cuál es la diferencia? Scaled Job funciona de manera similar, pero está diseñado específicamente para escalar Kubernetes Jobs. Los jobs, como sabes, son cargas de trabajo que se ejecutan hasta completarse, ideales para procesamiento por lotes, batch processing. Con Scaled Job, en lugar de escalar réplicas de un servicio continuo, lo que hace Queda es lanzar nuevas instancias del job cada vez que detecta un evento o un lote de eventos. Por ejemplo, un nuevo archivo en un bucket S3, un conjunto de mensajes en una cola. Cada job procesa su lote y termina. Queda gestiona cuántos jobs se ejecutan en paralelo basándose en la cantidad de eventos pendientes. Esto es tremendamente útil para tareas de procesamiento de datos, ETLs, cosas así. Tiene mucho sentido para esos escenarios de batch, ¿sí? Y antes mencionaste los scalers. El artículo de nivel Epsilon destaca que Queda viene con más de 50 scalers integrados. Eso suena impresionante. ¿Qué tipo de fuentes cubre? Mensajería on-premise o que gestiones tú mismo, como RabbitMQ y Kafka, bases de datos como PostgreSQL, MySQL, MongoDB, monitorizando consultas, por ejemplo. Incluso bases de datos. Sí, sistemas de monitorización como Prometheus usando PromQL, claro, Datadog, New Relic, incluso cosas como Azure Monitor, Google Cloud Storage, Amazon CloudWatch, triggers de CPU, memoria para complementar al HPA, y hasta para escalar basándose en cron jobs, o sea, tareas programadas. La lista es enorme, de verdad. Y supongo que si mi fuente de eventos específica no está en esa lista, estoy perdido. Que va, ahí entra la extensibilidad. Queda permite desarrollar scalers personalizados. Si tienes una fuente de eventos muy específica o propietaria, pues puedes escribir tu propio scaler. Normalmente es un pequeño servicio gRPC, que sabe cómo obtener la métrica relevante y exponerla a Queda. Además, hay scalers mantenidos por la comunidad que cubren nichos adicionales. Esta combinación de un amplio soporte integrado y la capacidad de extensión hace que sea muy difícil encontrar un escenario de escalado basado en eventos que Queda no pueda cubrir. Y es agnóstico al proveedor, esto también es importante. No te ata a un cloud específico, puedes mezclar scalers de distintos proveedores o usarlo completamente on-premise.
Esa flexibilidad es clave desde luego. Ahora, volvamos a una de las características estrella que ya hemos mencionado, el escalado a cero. ¿Por qué es tan disruptivo esto en el contexto de Kubernetes? Eficiencia de recursos y, por supuesto, reducción de costes. Imagina aplicaciones que solo necesitan ejecutarse esporádicamente. Una función que procesa imágenes subidas por usuarios, un informe que se genera una vez al día, un microservicio que solo se activa durante campañas de marketing específicas. Sin queda, la opción más común sería mantener al menos una instancia corriendo permanentemente, consumiendo un mínimo de CPU, memoria y potencialmente licencias de software. Siempre hay algo ahí. Sí, un consumo base constante. Trabajo que hacer. No consumen absolutamente nada. Cero. Cuando llega el primer evento, la primera imagen, la hora del informe, el inicio de la campaña, queda lo detecta y lanza la primera instancia. El ahorro puede ser sustancial, especialmente a escala o en entornos cloud, donde pagas por recurso consumido. ¿Y cómo gestiona queda ese proceso de despertar la aplicación desde cero? Porque supongo que eso no es instantáneo, ¿no? No introduce latencia. Es una buena pregunta, ¿sí? Cuando queda escala cero, lo que hace es eliminar el HPA asociado, si lo gestionaba él, y poner el número de réplicas del deployment, o stateful set, a cero. Cuando detecta un evento que requiere escalar, queda cambia el número de réplicas a 1, o al mínimo configurado si es mayor que 1, y, si procede, crea un objeto HPA para que gestione el escalado posterior. Obviamente hay una pequeña latencia asociada al arranque del pod. Tiene que descargar la imagen si no está en el nodo, inicializar la aplicación. El cold start, que se dice a veces. Exacto. Algo parecido. Queda intenta minimizar esto actuando rápidamente, pero es algo a tener en cuenta para aplicaciones con requisitos de latencia extremadamente bajos en la primera petición tras un periodo de inactividad. Sin embargo, para la gran mayoría de cargas de trabajo basadas en eventos, procesamiento de colas, tareas batch, esta latencia inicial es perfectamente aceptable. Los beneficios del escalado a cero superan con creces este pequeño retardo inicial. Queda claro. Es un trade-off como casi todo, pero para muchísimos casos de uso, el beneficio económico y de eficiencia es enorme. Mencionaste también la integración con Azure Functions. ¿Qué aporta eso exactamente? Esta es una capacidad interesante, la verdad, sobre todo para organizaciones que ya utilizan Azure Functions. Queda permite ejecutar el runtime de Azure Functions directamente dentro de un contenedor en Kubernetes y escalar esas funciones usando los mismos mecanismos de queda. Es decir, puedes tener tus funciones serverless, que normalmente ejecutarías en la plataforma PaaS de Azure, corriendo en tu propio clúster de Kubernetes, quizá por razones de control, de networking o simplemente para consolidar plataformas. Y te beneficias del escalado basado en eventos gestionado por queda, incluyendo el escalado a cero. Proporciona una alternativa de despliegue para las Azure Functions, manteniendo su modelo de programación y sobre todo su escalado basado en triggers. Muy interesante esa portabilidad. Recapitulando un poco las ventajas que se derivan de todo esto, tal como las resumé el artículo que comentábamos, hablamos de eficiencia, claro, tanto en recursos como en costes, gracias al escalado basado en la demanda real, y sobre todo a ese escalado a cero. Exacto. Luego está la flexibilidad, la enorme cantidad de scalers, la capacidad de crear los tuyos propios, el soporte para distintos tipos de workloads, deployments, jobs y la integración con HPA. Todo eso hace que queda se adapte a escenarios muy diversos. No es una solución de nicho para nada. Y la simplicidad, que parece mentir con tanta potencia, pero una vez instalado queda, definir el escalado para una nueva fuente de eventos se reduce a crear un Scaled Object o Scaled Job, que al final es un objeto YAML relativamente sencillo, en lugar de tener que montar y mantener tú toda la lógica de monitorización y escalado personalizada. Precisamente, queda abstrae toda esa complejidad. Y finalmente, la integración fluida. Se integra de forma nativa con los conceptos y mecanismos de Kubernetes, CRDs, Metrics API, HPA, los workloads estándar. Esto facilita mucho su adopción en clústeres existentes. No requiere reinventar la rueda, ni mucho menos. Para que todo esto no se quede solo en la teoría, el artículo de nivel Epsilon propone un caso práctico muy claro. Una aplicación de comercio minorista online. ¿Podrías guiarnos un poco a través de ese ejemplo para que lo veamos funcionar? Por supuesto. Imaginemos una tienda online típica.
Durante la mayor parte del día, el flujo de pedidos es moderado, más o menos predecible. Pero durante eventos especiales, como el Black Friday, Navidad o unas rebajas puntuales, pues el volumen de pedidos se dispara exponencialmente. Supongamos que estos pedidos, una vez recibidos, se encolan en un sistema de mensajería, podría ser RabbitMQ o Kafka, para ser procesados por un microservicio específico que se encarga de validar, mirar inventario, procesar pago, etc. Sin CADA tendríamos dos opciones bastante problemáticas. La primera, provisionar permanentemente suficientes instancias del microservicio de procesamiento para soportar el pico máximo de las rebajas. Un despilfarro total. Totalmente. Sería un desperdicio enorme de recursos el 95% del tiempo. La segunda opción, intentar escalar manualmente o con reglas de HPA basadas en CPU, memoria, lo cual podría ser lento en reaccionar o no reflejar bien la carga real. A lo mejor la cola se llena antes de que la CPU de los procesadores existentes suba lo suficiente como para que el HPA reaccione. Te desborda la cola. Un Scaled Object que monitorice la longitud de la cola de pedidos. ¿Qué pasa entonces? 1. Tráfico normal. La cola tiene pocos mensajes, digamos entre 0 y 10. Queda mantiene un número bajo de réplicas del servicio de procesamiento. Pongamos 1 o 2. O incluso 0 si la configuración lo permite y la cola se vacía a menudo. 2. Inicio de las rebajas. Los pedidos empiezan a llegar masivamente. La longitud de la cola crece rápidamente. 100, 500, 1000 mensajes. Queda detecta este aumento a través del scaler configurado. Basándose en el umbral definido, por ejemplo, podríamos decir añadir una réplica por cada 20 mensajes pendientes. Queda empieza a escalar horizontalmente el servicio de procesamiento. Añade más pods, 5, 10, 20 réplicas. Los que hagan falta. Exacto. Esto permite procesar los pedidos en paralelo y evita que la cola crezca indefinidamente. Así los clientes reciben sus confirmaciones rápidamente. 3. Fin de las rebajas. El flujo de pedidos vuelve a la normalidad. La cola empieza a vaciarse. Queda detecta que la métrica, la longitud de la cola, disminuye y comienza a reducir el número de pods del servicio, liberando recursos que ya no son necesarios. Ahí el cooldown period ayuda a que esto sea gradual y estable, para evitar el flapping. 4. Cola vacila. Si en algún momento, quizá durante la noche, la cola se vacía por completo, queda puede escalar el servicio hasta 0 pods. Optimización máxima. Los beneficios parecen, evidentes en este caso. Totalmente. Primero, y muy importante, mejora la experiencia del cliente. Se evitan retrasos en el procesamiento de pedidos durante los picos, lo que se traduce en clientes más satisfechos. Segundo, optimización de costes, clarísimo. Se paga solo por la capacidad de cómputo necesaria en cada momento. El ahorro comparado con mantener la capacidad máxima permanentemente puede ser gigantesco. Tercero, operación autónoma. El escalado es automático y reactivo, lo que libera a los equipos de operaciones de tener que intervenir manualmente durante eventos críticos, que ya bastante tienen. Sí, menos estrés. Y cuarto, resiliencia. El sistema se adapta a la carga, siendo menos propenso a sobrecargas o a cuellos de botella. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo queda, permite construir aplicaciones que son verdaderamente reactivas a las condiciones del negocio o el entorno. No es solo escalar por escalar. Es escalar con inteligencia, respondiendo a eventos significativos del mundo real. Parece una herramienta casi indispensable en el arsenal de cualquiera que trabaje con Kubernetes y tenga cargas de trabajo dinámicas o basadas en eventos. Quizás otro ejemplo rápido podría ser el procesamiento de datos de IoT, ¿no? Imagina sensores enviando datos a una cola o a un stream. Queda podría escalar los workers que procesan esos datos según el volumen de mensajes que lleguen y apagarlos si no hay actividad. Exactamente. O trabajos batch que se disparan cuando se sube un archivo a un bucket de almacenamiento. Las aplicaciones son, muchísimas. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Haciendo una recapitulación rápida de los puntos clave. Queda redefine el escalado en Kubernetes. Permite que las aplicaciones reaccionen directamente a una amplia variedad de eventos externos, no solo a su consumo interno de recursos. Su capacidad diferencial de escalar cargas de trabajo a 0 pods cuando no hay eventos tendientes supone una revolución en términos de eficiencia de recursos y optimización de costes, especialmente para aplicaciones intermitentes o con patrones de carga muy variables. Sin duda.
Su arquitectura basada en scalars le da una flexibilidad enorme para integrarse con casi cualquier fuente de eventos imaginable. Y su configuración mediante CRDs, como Scale Object o Scale Job, simplifica la gestión de este escalado avanzado. En resumen, es una forma más inteligente y adaptativa de gestionar la capacidad de nuestras aplicaciones en Kubernetes. Estoy totalmente de acuerdo. Y añadiría que el impacto de Keida va más allá de la mera optimización técnica, ¿eh? Facilita la adopción de patrones de arquitectura verdaderamente event-driven dentro de Kubernetes. Nos empuja a pensar en sistemas más desacoplados, más resilientes, más adaptables, sistemas que responden dinámicamente a su entorno en lugar de operar de forma aislada. No se trata solo de escalar mejor o ahorrar dinero, que también, sino de construir sistemas de software más robustos y alineados con las necesidades de negocio en tiempo real. Es un habilitador clave para la modernización de aplicaciones, de verdad. Y, para terminar, como siempre, lanzamos una reflexión final, una idea para seguir pensando. El artículo base de nivel Epsilon menciona esos más de 50 scalers y la capacidad de crear más. Si miramos hacia el futuro, con la explosión del Internet de las Cosas, el IoT, generando billones de eventos, el análisis de datos en tiempo real convirtiéndose en norma, sistemas cada vez más interconectados interactuando constantemente. ¿Cuál es el límite para este paradigma de escalado basado en eventos? ¿Hasta dónde podría llegar? Podríamos ver surgir tipos de aplicaciones radicalmente nuevas que hoy ni siquiera concebimos, precisamente porque la infraestructura subyacente puede reaccionar de forma instantánea, eficiente y económica a cualquier señal externa imaginable, por pequeña o fugaz que sea. ¿Qué pasaría si cada sensor, cada transacción, cada interacción pudiera potencialmente escalar su propio microprocesador dedicado justo en el momento necesario y desaparecer un instante después? Es un futuro fascinante, la verdad, que herramientas como Keida empiezan a hacer posible. Si quieres profundizar en todo lo que hemos comentado hoy sobre Keida, sus características, el caso práctico y cómo empezar a usarlo, recuerda que tienes el artículo completo en nuestro blog. Te hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para que puedas consultarlo fácilmente. No dejes de visitarlo en nivelepsilon.com. Esperamos que esta inmersión te haya sido útil. Hasta la próxima.